Vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy. Y le pido que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, y ahí les voy a decir los versículos en unos momentos. Usted sabe que nuestras palabras tienen poder. Nosotros el día de hoy todos nos levantamos y estoy segura de que todos nosotros hablamos alguna palabra, aún los que son más callados y tímidos como yo. Alguna palabrita mencionaron, alguna cosa le dijeron a alguien, hola, ¿cómo estás? O alguna cosa. Si yo les preguntara cuántos de ustedes hablaron al menos 5 palabras desde que se levantó hasta este momento, estoy segura que todos levantarían la mano porque todos hablaron más de 5 palabras. No voy a decir que algunos hablaron 20, 30. Y hoy día pensaba, usted sabe que la gente se pone un aparatito para cuando caminan contar sus pasos. ¿Cuántos son los pasos que dan en el día? Como una forma de ejercicio. Pensaba yo, si tuviéramos ese aparatito para ponernos, para ver cuántas palabras nosotros hablamos durante el día. Y luego vamos a ver y a dividir, ¿no es cierto?, qué tipo de palabras hablamos. Lo que quiero compartir el día de hoy es un mensaje que le puse por título, tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. ¿Qué estás hablando? Esta historia que les voy a contar es de la vida real, de una persona muy cercana a mí, un familiar. Ella un día me contó de que en uno de esos momentos, ustedes saben que tenemos todos a veces un bajón, decimos, de depresión, de algo, ella un poco molesta con su familia, con su esposo, con su hijo, dijo, ojalá me muriera para que me valoraran. Y al poquito tiempo le descubrieron un cáncer y empezó en un tratamiento de ese cáncer. Y ella me lo contó, me dijo, yo hablé estas palabras y cuando vino todo eso tuvo que pedirle perdón al Señor y arrepentirse. Porque las palabras que uno habla tienen poder, las palabras a veces abren puertas. Y luego su esposo, que oraba y clamaba a Dios por ella para que ella fuera sana y que el Señor no se la llevara, él le dijo, Señor, si te la vas a llevar a ella, te pido que mejor me lleves a mí. Y él está en la presencia del Señor hace 8 años. Entonces, nuestras palabras tienen poder. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a hablar conforme a la palabra del Señor. Para todos nosotros este es un desafío. No crea que nomás es para, ay, que a mí me cuesta. No, para todos es un desafío. Y por eso tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Amén. Bueno, en Marcos capítulo 11, versículos 13 y 14 dice así. Marcos capítulo 11, versículos 13 y 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Amén. Es una tremenda palabra del Señor.
Cuando nosotros a veces estamos pasando por momentos difíciles, tenemos que cuidar nuestras palabras, porque en esos momentos difíciles es cuando nuestras palabras a veces vienen y salen palabras de depresión, palabras de desánimo, y lo vemos en la Biblia, muchas personas, incluso grandes profetas de Dios, en los momentos difíciles decían cosas fuertes como: quítame la vida porque ya no quiero estar más aquí, o cosas semejantes, ¿verdad? La palabra nos dice que de toda palabra que nosotros hablemos, de toda palabra ociosa que nosotros hablemos, vamos a dar cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Palabra ociosa. Una palabra ociosa es una palabra que simplemente no lleva buenos frutos, no es productiva. Y a veces nosotros usamos en un lenguaje figurativo, decimos cosas como, por ejemplo, y no estoy yendo a un extremo, sino que le estoy poniendo estos ejemplos para que usted piense. A veces decimos: me estoy muriendo de hambre. Sí. Y no es que realmente nos estamos muriendo, ¿verdad?, de hambre. Tenemos mucha hambre, pero no es que físicamente nos estamos muriendo. Y la decimos, pero no lo creemos, eso que estamos diciendo que es como una figura literaria que usamos. O no puedo esperar para que lleguen mis vacaciones. Algunos dicen para que llegue el tiempo del retiro, ¿no es cierto?, y recibir la jubilación. Que ya no sabe en estos tiempos si va a tener jubilación o no. Pero usted sabe que cada vez que nosotros decimos cosas que realmente no queremos decir o no las creemos, nuestra conciencia empieza como a adormecerse. Y nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. Cuando los espías fueron al campo enemigo enviados por Moisés, el Señor les había dicho: yo te doy esta tierra, te doy la tierra, ¿no es cierto?, de Canaán, y esa tierra va a ser para ustedes. Y los espías fueron enviados por Moisés, 12 espías, y ellos llegaron a ese lugar y reconocieron la tierra, y cuando volvieron con el reporte, 10 de ellos dijeron: miren, sí, la tierra es buena, hay frutos grandes, y trajeron incluso la muestra de los frutos que habían en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero los habitantes de allá son muy grandes, son como gigantes, y nosotros, dice, parecíamos langostas al lado de ellos. Y así nos veían ellos a nosotros. Usted lo puede leer en el libro de Números, capítulos 13 y 14. Y ellos empezaron a hablar, sus palabras empezaron a ser palabras negativas y palabras que iban en contra de lo que Dios les había dicho a ellos. Dios les había dicho: les voy a dar esta tierra. Era Dios, no era cualquier hombre, cualquier mujer que les decía eso, era Dios. Sin embargo, ellos comenzaron con sus palabras a dudarlo y llegaron con ese reporte al pueblo. ¿Y sabe lo que pasó? Dice la palabra que todos se desanimaron y empezaron a llorar, a gritar, a lamentarse y a decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos muerto allí. Allá teníamos cebollas y pan para comer. Porque lo que nosotros hablamos puede afectarnos no solamente a nosotros, sino también a otros alrededor nuestro, y nos puede comenzar a hacer ver las cosas diferentes a lo que Dios quiere que nosotros la veamos. Y estos espías, es más, fueron a tal nivel que no solamente dice nosotros, ellos eran gigantes, empezaron a ver los gigantes. Yo no sé cuáles son los gigantes que hay en tu vida, pero sé que el Dios a quien nosotros servimos es más grande que los gigantes. Amén. Cualquiera sea el gigante Amén. De tu vida. Amén. Y decía, son gigantes. Y nosotros éramos como langostas al lado de ellos. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo sabían ellos lo que los otros pensaban? No lo sabían. Sin embargo, empezaron a hablar en contra de lo que Dios les había dicho. Cada palabra que nosotros hablamos va a tener un efecto, sea positivo o negativo. Nos dice la Biblia en el libro de Proverbios que en nuestra boca, vamos allá, Proverbios capítulo 18,
Proverbios capítulo 18, versículos 21 en adelante. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Versículo 20, vamos a un versículo anterior. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, fíjese usted que hay un dicho que una vez yo vi y después lo subí ahí en Facebook, que dice que más se tropieza con la lengua que con los pies. Porque a veces y yo estoy segura que si yo le preguntara, usted me diría, ¿no ha habido algún momento que usted ha hablado algo de lo cual después se ha arrepentido y ha dicho, ay, ¿para qué dije esto? Se me salió esto, no debería haberlo dicho. Y esas palabras que usted a lo mejor dijo, lo metieron en problemas. Porque a veces somos muy rápidos y tropezamos con la lengua. Ay, Señor. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Bueno, en este pasaje que comenzamos leyendo, el Señor iba con sus discípulos y vio una higuera y fue a buscar fruto y no encontró nada. Y como no encontró nada, le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Mire, no vamos a entrar ¿no es cierto?, a hablar de la higuera, no, sino que vamos a ver la enseñanza que el Señor dio a través de esto. Él le habló a la higuera y dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, versículo 20, Marcos 11:20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Es decir, no era que se le había secado una hojita por aquí arriba, sino que completamente se había secado. Y Pedro, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada acerca de Pedro? Que Pedro era más impulsivo, que él rápidamente hablaba, y eso lo metió a él a veces en problemas. No sé cuántos impulsivos e impulsivas habemos en este lugar en esta mañana. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro estaba sorprendido. Señor, mira, la higuera se secó. Y miren la respuesta del Señor en el versículo 22. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Aquí es importantísima la fe. La fe con la que uno dice las cosas. A veces uno puede hablar cosas que son de acuerdo a la palabra de Dios con fe de eso, y a veces lo puede hablar también negativamente. ¿No ha visto usted personas que dicen, no, me va a ir mal, yo sé que me va a ir mal, porque siempre me ha ido mal? Y en lo siguiente que se meten le va mal. ¿Por qué? Porque están declarando con su boca, ¿no es cierto? Y están creyéndolo en su corazón que les va a ir mal. Dios nos ayude para hablar cosas conforme a la palabra de Dios. Jesús les dijo, tened fe en Dios. La fe es vital, porque la fe, por fe nosotros somos salvos. Dice la palabra que somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fe es el elemento que nos lleva a creer que lo que Dios ha dicho es así. Que si Dios lo dijo, eso se va a cumplir. Amén. Amén. Y el Señor les da una tremenda lección aquí, les dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, seguramente había un monte ahí enfrente que el Señor estaba mostrándole, quítate y échate en el mar. ¿Qué es lo que dice? Cualquiera que, ¿qué es la palabra que está allí? Cualquiera que dijere, hablar, decir, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, es decir, que está creyendo eso, sino creyere que será hecho
¿Qué dice ahí? Lo que dice. Será hecho lo que dice. ¿Qué sigue? Lo que diga, Lo que diga le será hecho. Entonces, en ese versículo tenemos cualquiera que dijere, lo que dice, lo que diga. Es decir, está hablando de nuestras palabras, de nuestra forma. Usted puede identificar a una persona por la forma de hablar. Mire, y no se ría de mí, ¿ok? A mí la gente cuando me ve, muchas veces piensan que soy americana. Pero cuando abro la boca, entonces, inmediatamente, se arruina todo, dice Maritza. Inmediatamente se dan cuenta por mi acento que no soy americana. O sea, ahora soy americana, pero me refiero de nacimiento. O no escuchó al hermano allá hablar. Entonces, nuestras palabras nos identifican en la forma, en lo que nosotros creemos, en la esencia misma de lo que nosotros somos. Y esto, aplicado en el plano espiritual, nos identifican a nosotros como cristianos verdaderos o cristianos no verdaderos. Nos identifican, abrimos la boca y se ve lo que hay en nuestro corazón. Dios ayuda, nos dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es algo en que todos nosotros tenemos que ejercitarnos, aprender a hablar conforme a la palabra del Señor. Amén. Quítate y échate en el mar. Dice, cualquiera que dijere, cualquiera que hablare, cualquiera que dijere a este monte, no se estaba refiriendo necesariamente al monte físico, sino que los montes representan problemas y situaciones grandes que están frente a nosotros. Cualquiera que le dijere, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo puedo dar testimonio de que en algunos momentos que he actuado en fe, el Señor me ha respaldado y he podido ver la mano del Señor en cosas así. Por ejemplo, me recuerdo que una vez yo fui a buscar, me salí de una escuela donde trabajaba y me fui a buscar trabajo a otra escuela que estaba por ahí cerca, y llegué allí, llevé mis documentos. Usted sabe cuando uno anda desesperado buscando trabajo, y llevé mis documentos y llegué allí y les dije, Isabel, el Señor tiene el trabajo bueno y perfecto para ti. Y llegué allí y le dije, mire, ¿sabe que vengo a buscar trabajo como profesora de matemáticas o de español? Y me dijo la persona que era la assistant principal, me dijo, no hay nada, me dijo. No hay ninguna vacante, no hay nada. Le dije, no importa, le voy a dejar aquí. Y así se lo dije, delante del Señor, le digo, porque Dios me va a abrir un camino. Al día siguiente me estaban llamando para una entrevista y ahí trabajé por los siguientes 4 o 5 años. Porque Dios abre caminos donde no lo hay cuando nosotros le creemos a Él, cuando nosotros damos pasos de fe. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es todopoderoso y Él quiere que nosotros comencemos a hablar de acuerdo a su palabra. Y esto no es una cosa, hermano, porque aquí hay que hacer una claridad. No es una cosa de comenzar, voy a declarar esto, voy a declarar que tengo el carro del año y lo otro. No, porque la palabra de Dios nos dice también en Santiago, el libro de Santiago, que no recibís porque pedís mal. Porque piden, ¿para qué? Dice, para gastar en vuestros deleites. Nosotros, todo lo que nosotros tenemos cuando estamos comprometidos con el Señor, es para la obra de Dios, es para el propósito del Señor, es para que la obra del Señor siga adelante. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuando nosotros pedimos de otra manera, entonces usted no va a ver resultados. Y si los ve, puede ser para que incluso usted se aparte del Señor, porque no está para glorificar a Dios. Aleluya. Amén. Nuestras palabras tienen poder, pero tenemos que tener fe en Dios. Dice la palabra en Romanos, mire, vaya conmigo a Romanos, como no tengo el reloj aquí para calcular, así que si predico 2 horas, yo sé que usted no se va a molestar. Romanos capítulo 4, versículo 17. En este capítulo
el apóstol Pablo viene mencionando el ejemplo de Abraham y de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Usted sabe que Dios le cambió el nombre, se llamaba Abraham y le puso nombre Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres, y él no tenía ningún hijo, no tenía nada, no tenía un descendiente. Entonces, ¿cómo le llamaba padre de muchedumbre, de mucha gente? Dice, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si nosotros andamos en la perfecta voluntad de Dios, también podemos hacer lo mismo. Cuando nuestro corazón y nuestras motivaciones son para glorificar a Dios. Cuando Dios creó, usted va al capítulo 1 de Génesis, dice la palabra, y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y la luz fue hecha. El poder de Dios, el poder de la palabra creativa de Dios. El Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando yo dejé mi resumen y mi currículum en esa escuela, a mí me estaban diciendo que no había nada. Y yo dije, no importa, lo voy a dejar aquí, porque Dios me va a abrir un camino, una posición, un lugar. Y fue. Para la gloria de Dios. Amén. 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 Entonces nosotros tenemos que actuar en fe. Y tenemos que creer al Señor, sí al Señor, por así decirlo. A Él sí que hay que creerle a ciegas. En Él sí que hay que confiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque nuestro Dios es capaz de abrir camino donde no lo hay. Cuando Él ha dado la palabra, nosotros tenemos que creerla. Siempre está orando. Amén. Porque esa palabra del Señor es una palabra que nos va a sostener en el día difícil. Porque quiero decirle que van a haber días difíciles, pero cuando hemos recibido una palabra del Señor, tenemos que tomarnos de esa palabra, y tenemos que creer hasta el final porque Él la va a cumplir. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Versículo 18 dice, Él creyó, aquí se está refiriendo a Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, ¿no es cierto?, era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardó en cumplirse la promesa que Dios le dio a Abraham de que le iba a dar un hijo a través de Sara? ¿Sabe cuánto tiempo se tardó? Aproximadamente 25 años. Pero la palabra del Señor se cumplió. Y de ahí vino la descendencia, y a través de esa descendencia vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Dios no miente. Aleluya. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor llamó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aunque nosotros no somos judíos, por lo menos creo que no hay ninguno que es judío acá, ¿cierto? Creo que hay hondureños, mexicanos, costarricenses, guatemaltecos, nicaragüenses, algunos que son de aquí, otros que son de Chile. Aunque Dios le dio la promesa a él para el pueblo judío, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a través del Señor Jesucristo dice la palabra que Él creó un nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren y los que y van a ser maldecidos los que maldijeran al pueblo de Dios.
y esa promesa se cumple y se va a seguir cumpliendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Abraham le creyó a Dios y pudo recibir la promesa. Yo no sé qué promesas Dios le ha hecho a usted en su vida, Oh, amén. pero las promesas que el Señor nos ha hecho se van a cumplir. A lo mejor usted no las está viendo ahora y ahora ve todo lo contrario, pero usted créale a Dios. Crea que lo que Dios ha hecho, ha dicho sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre esta iglesia, Nuevo Pacto, Iglesia y Ministerio, se va a cumplir. Créalo. Amén. Aleluya. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Una doctora británica, Bryn Sedin, hizo unos estudios y consideró, ¿no es cierto?, en sus estudios la cantidad de palabras que las personas hablan por día. Dijo que en un día común y corriente una mujer dice aproximadamente 20.000 palabras. 20,000 words. Y que los hombres hablan como un tercio de eso, 7.000. No sé. Y Dios, nos decimos lo mismo, los dos. Ahora, yo no sé si esto es así o no, con respecto a la cantidad de palabras que hablan los hombres o que hablan las mujeres. Pero de una cosa estoy segura, es que nuestras palabras tienen poder. Amén. Y nosotros Amén. tenemos que aprender a hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Depender completamente de lo que Dios nos ha dicho y nos está diciendo. Mire, se ha hecho estudios donde las personas, por ejemplo, cuando les declaran que tienen cáncer o una enfermedad terminal, las personas que lo toman con una actitud negativa, más rápido mueren que las personas que luchan y dicen, no, yo voy a confiar en el Señor. Yo tengo una hermana amiga aquí en Arkansas, americana, tiene como 72 años, hace como 2 años le declararon el cáncer y bueno, entró en quimioterapias y todo y salió de un cáncer de mama y luego pasó un tiempo y le descubrieron otro cáncer y ella ha estado luchando y batallando y lleva varios años en esto y por la misericordia y gracia de Dios se ha mantenido en pie, firme, viva, pero es importante la forma en que nosotros tomamos las cosas y en la forma en que nosotros reaccionamos. Por eso tengamos cuidado de lo que hablamos de nosotros mismos, de lo que hablamos de otros, de lo que hablamos de nuestros hijos, los que tenemos hijos. Tengamos cuidado. He escuchado personas que le dicen, no, no sirve para nada. Este es un burro, no entiende. Bueno, usted está amarrando más a esa persona con esas palabras. Tenga cuidado, tengamos cuidado, porque todos nosotros en esto tenemos que batallar, porque hablar a veces es fácil, es rápido, pero antes de hablar, piénselo bien, dele un par de vueltas para que esa palabra no llegue y salga. Si alguno habla, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No dice hable conforme a lo que ve en la televisión, no dice que hable conforme a lo que ve en Facebook. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Amén. Y para que nosotros podamos hablar conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios debe estar en nosotros. Los últimos semestres yo he estado haciendo, y yo creo que guiada por el Señor, una práctica en los estudiantes del Instituto Bíblico, que es que memoricemos las Escrituras. Y nos ha costado a veces, pero lo hemos logrado, porque hemos dispuesto, hemos cambiado de actitud, ¿no es cierto? Hemos cambiado la forma negativa de hablar, es que yo tengo una memoria pésima, es que yo no soy tan joven como antes. Hemos cambiado nuestra forma de hablar, de pensar, y hemos visto los logros. También si no cambiamos en eso,
de nuestra forma de hablar, también vemos los resultados. Entonces, si queremos hablar conforme a la palabra de Dios, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo, ¿la palabra de quién? De Cristo. More quiere decir habite, viva en abundancia en vosotros. Entonces la palabra del Señor, ¿cómo tiene que vivir en nosotros? En En abundancia. ¿Usted sabe lo que es abundante? Nosotros aquí en Estados Unidos, aproveche de mirar la abundancia que hay, porque usted no sabe lo que viene en un futuro. Líbranos, Señor. Lo dice la palabra, ¿no es cierto? Cuando venga la escasez, una vez que el Señor saque su iglesia de la tierra. Pero si usted va al supermercado y usted quiere ir a comprarse un champú, usted va a llegar allí y usted va a ver 20, 30 marcas de champú diferentes, porque hay abundancia. Aquí en Texas hay abundancia de restaurantes. Hay abundancia, ¿verdad? Usted donde usted se mueve, usted encuentra 5 restaurantes, uno en una esquina, en la otra, en la otra, en la otra. No es así en todos los lugares de Estados Unidos, pero aquí tenemos abundancia. Amén. La palabra de Cristo, more, habite en abundancia en nosotros. ¿Y cómo la palabra de Cristo va a morar en abundancia en nosotros? Lo que nosotros pongamos dentro de nosotros es lo que va a salir de nosotros después. Si nosotros nos llenamos con la palabra de Cristo, entonces cuando hablemos, la palabra de Cristo va a salir de nosotros. Si nos llenamos con otras cosas, las otras cosas van a salir de nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia, no escasamente, no un poquitito, no, en abundancia, en abundancia, en abundancia, en cantidad que mora en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que cuando usted tiene la palabra del Señor, tómela ahí, léala, memorícela, escúchela, repítala, háblesela a otros, porque la palabra del Señor es poderosa en sí misma. Mire, cuando la palabra del Señor sale, gloria a Dios, es poderosa. Amén. Aleluya. Es poderosa, cambia. Una palabra del Señor puede cambiar nuestras vidas. Una palabra del Señor puede cambiar nuestro destino. Una palabra del Señor puede cambiar la eternidad de alguien. Alguien que iba caminando en el camino de la destrucción, de perdición, escucha una palabra de Dios, dicha en el poder del Espíritu Santo de Dios, y la recibe en su corazón. Esa vida cambió. Amén. Aleluya. Entonces, que esa palabra de Dios more en nosotros. Porque la palabra del Señor va a actuar. La palabra del Señor es poderosa en sí misma. No necesita más cosas de nosotros, más que nosotros la declaremos. Mire lo que dice Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10 en adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié. Dice que la lluvia cae sobre la tierra y la nieve,
y no vuelve para allá inmediatamente, sino que cae sobre la tierra, como esa que necesitamos en Texas ahora, esa lluvia. Hoy día en la mañana nosotros allá en Farmers Branch tuvimos un poquitito de lluvia como a las 5 de la mañana, no fue tanto, pero fue un poquitito. Desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Esa lluvia, esa agua, produce, ¿no es cierto?, que la tierra traiga vida, fruto. Así será mi palabra, dice el Señor. Es el Señor el que lo dice. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, es poderosa. Incluso cuando usted le habla a una persona del Evangelio del Señor Jesucristo, esa palabra lleva vida si la persona la toma, y si la persona la rechaza, dice la palabra que el que rechaza al Hijo de Dios ya es condenado. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Amén. Aleluya. ¿Estamos nosotros hablando la palabra del Señor? ¿Estamos llenos de la palabra del Señor? ¿Se acuerdan el pasaje con el que comenzamos? Donde le dice, Pedro le dice al Señor, Señor, mira, la higuera se secó, tú la maldijiste y se secó. Y el Señor le empieza a hablar y le dice que cualquiera que dice, que dijera, que diga y no dudar en su corazón, será hecho lo que dice, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Porque usted sabe que la palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho, que están de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que usted va a empezar a hablar y a orar cualquier cosa y diga, no, porque yo lo estoy repitiendo, va a ser. No, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y los motivos de nuestro corazón, como les dije, que dice la palabra en Santiago, tienen que ser también para glorificar al Señor. ¿Para qué quiero un trabajo yo? ¿Para solamente poder vivir, comer, mantenerme? ¿O yo quiero un trabajo para servir a Dios, para aportar en la obra de Dios, para llevar el Evangelio del Señor adelante? ¿Para qué lo quiero? Mire, si usted tiene una casa grande o pequeña, usted puede estar en un solo lugar de la casa, en un momento. Si tiene una casa de 20 cuartos o tiene una casa de un cuarto, Solo va a estar en sí, uno. va a estar en una sola parte. Entonces todo lo que nosotros tenemos tiene que ser para la honra y la gloria de Dios, Amén. para la obra del Señor. A veces decimos, Señor, ayúdame en un trabajo, dame. Y cuando el Señor nos da el trabajo, nosotros no nos comprometemos con la obra de Dios en nada. Usted sabe que cuando la gente se muere, todo lo que nosotros trabajamos y nos esforzamos, ahí queda. Vienen otros, vienen los hijos, vienen los familiares y le ponen ahí, stay sal, le ponen ahí, ¿no es cierto? Y la gente, o lo que nosotros cuidamos, ¿no es cierto? Y guardamos en una cajita cerca de nuestro cuarto, lo que nosotros cuidamos, viene otro de ahí. He visto a la basura. Sí. Lo he visto. Entonces, lo único que queda al final es lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Lo que nuestro corazón con el Señor, nuestro compromiso con el Señor, lo que hemos determinado en nuestras vidas para Dios es lo único que queda. En la antigüedad, usted sabe que existían los heraldos. Los heraldos eran los que hablaban, ¿no es cierto? Y el rey, por ejemplo, venía y aparecía un heraldo que hablaba. El rey va a entrar por tal puerta en estos momentos, todos levántense. Eran los que venían y hablaban antes. Nosotros somos heraldos, porque nosotros hablamos y hablamos la palabra de Dios con el poder de Dios. Amén. Aleluya. Y un heraldo era una persona que proclamaba públicamente no el mensaje que a él se le ocurría, sino que el mensaje al cual se le había dado de ellos llevar. Jamás se atrevía a cambiar el mensaje, porque no era el suyo. Su deber era transmitirlo íntegramente. Entonces los griegos escogían a personas que tenían una voz fuerte, clara, sonora, ¿no es cierto?, para los juegos atléticos, para nombrar los combatientes, para nombrar los vencedores, para recibir al rey.
Nosotros somos los heraldos del Señor. Tenemos un mensaje que dar poderoso. Y el Señor nos llama a nosotros a cambiar nuestra forma de hablar y hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Amén. A veces hablamos más del problema, ¿no es cierto?, que del Señor, que es el que soluciona el problema. Y yo no le estoy diciendo con esto de que usted sea una persona, como dicen los que niegan algo. Que por ejemplo, si usted tiene un tumor que le está colgando aquí en la mano, y alguien le diga, mire, tiene un tumor. No tengo nada. No le estoy hablando de eso. Porque a veces caemos, ¿no es cierto?, en el otro extremo. No, sí, tengo este tumor, pero el Señor es más grande que este tumor. ¿Me entienden? Amén. Declarar por sobre la situación lo que es el Señor y lo poderoso que es nuestro Señor. Por eso que dice que cualquiera que diga lo que dijere, le será hecho. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Y usted, yo y todos quiero dejarles un desafío. Lleve un registro de cuántas veces usted habla y lo que habla. Y comience a llenar su mente con la palabra de Dios. Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que nosotros, en 1 Corintios, si no me equivoco, 2:16, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. We have the mind of Christ. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente victoriosa. No es una mente que vive en derrota. No es una mente que vive en depresión. No es una mente, ¿no es cierto?, que va a destruir a otros. La mente de Cristo la tenemos aquí, revelada en la Escritura. Llenémonos de la palabra del Señor. Memorice los salmos, memorice versículos bíblicos. Y cuando llegue el domingo siguiente diga, hermana, yo tengo un versículo bíblico que memoricé. Y lo dice. Y lo comparte con otros. Amén. Amén. Póngase en pie. Y comience, una vez que haga su registro, de cuántas palabras usted está hablando y de lo que está hablando. Amén. Comience a reemplazar las palabras que son negativas, las palabras que no llevan gloria a Dios, por la palabra de Dios. Y incluso cuando está ahí a punto de hablar algo que se da cuenta que no, párele. Eche las palabras para atrás. Amén. Amén. Dios es poderoso y el Señor nos llama a hablar palabras que estén de acuerdo a su palabra. Nuestras palabras tienen poder. ¿Qué estamos hablando? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú nos bendices con tu palabra, Señor. Nos llevas, Señor, a examinar nuestro ser. Tu palabra es como un espejo. Señor, nos paramos frente al espejo y vemos, Señor, nuestras, Señor, manchas, arrugas, errores, Señor, y tú nos presentas eso para que hagamos cambio. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos bendice, Señor, y tu palabra dice que tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Gracias, Señor, queremos presentar nuestras bocas, nuestra lengua, nuestras palabras, Señor, para que tú vengas, Señor, con un carbón encendido, como, Señor, dice Isaías capítulo 6, y toques nuestra boca, toques, Señor, nuestra lengua, toques nuestras palabras, toques nuestro corazón con ese carbón encendido, Señor, para que sean purificadas nuestras palabras y podamos hablar conforme a tu bendita palabra, a tu bendito propósito, a tu bendita voluntad. Gracias, Señor, te bendecimos. Señor, cada uno de nosotros necesitamos, Señor, esa ayuda y sabemos que no estamos solos porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno de los hermanos que está aquí el día de hoy. Gracias, bendito Dios.